Me llamo Kai y tengo 31 años. Nunca pensé que una sola invitación pudiera exponer tantas verdades silenciosas. Pero el día en que invité a mi familia a mi ceremonia de premiación fue el día en que todo lo que había tragado durante años finalmente empezó a salir a la superficie. Porque cuando invité a mi familia a mi ceremonia, papá se rió y escribió: «Solo una maestra insignificante». Y mi hermana respondió inmediatamente: «Estamos ocupadas yendo a cenar». Y mamá le dio me gusta al mensaje. Un pequeño pulgar azul que de alguna manera dolió más que las palabras. Y yo sonreí a mi teléfono y dije en voz alta, sin que nadie escuchara: «Está bien», aunque no lo estaba. Porque había pasado 10 años enseñando en una escuela pública que todos los demás olvidaban, calificando tareas a medianoche, comprando cuadernos con mi propio dinero, quedándome después de clases con niños que no tenían a dónde ir. Me decía a mí misma que el respeto no tenía que venir de la sangre, que el significado no necesitaba aplausos. Sin embargo, cuando llegó ese mensaje, algo viejo y familiar se tensó en mi pecho. La misma sensación que tenía cuando papá solía presentarme en las reuniones familiares como la maestra mientras alababa los ascensos corporativos de mi hermana y las ideas de startups de mi primo. La misma sensación de cada festividad cuando mi trabajo se reducía a bromas sobre vacaciones largas y días fáciles. Así que cerré la app, me puse el abrigo y manejé sola al ensayo, entrando al auditorio donde las luces eran cálidas y el escenario olía a pintura fresca y nervios. Mi directora me dio la mano y dijo lo orgulloso que estaba el distrito, como la premiación estaba siendo cubierta a nivel nacional, como mi innovación en el aula se había vuelto viral sin que yo siquiera lo supiera. Asentí cortésmente, pensando que nada de eso importaría a las personas que me criaron, porque para ellos siempre sería pequeña, siempre sería fácil de ignorar. Y en el camino de regreso a casa, repasé los mensajes una y otra vez: solo una maestra insignificante. Estamos ocupadas yendo a cenar. Mamá le dio me gusta al mensaje. Practiqué mi sonrisa en el espejo retrovisor. La misma sonrisa que aprendí a usar a los 13 cuando papá dijo que enseñar era un desperdicio de potencial, a los 19 cuando me preguntó si cambiaría de carrera antes de que fuera demasiado tarde, a los 25 cuando mi hermana bromeó que nunca podría pagar una casa de verdad. Y a los 31, cuando finalmente entendí que había estado midiendo mi valor con una regla que ellos sostenían. No yo. Esa noche cociné pasta para una. Planché mi blazer y puse sobre la mesa el discurso que tal vez daría si me pedían decir unas palabras. No porque esperara aplausos, sino porque mis estudiantes merecen que se cuenten sus historias de la manera correcta. Y mientras ponía mi alarma, imaginé a mi familia en la cena, chocando copas, revisando sus teléfonos, sin darse cuenta de que la misma pantalla que usaron para ignorarme pronto mostraría algo completamente diferente. Dormí ligero, soñando con polvo de tiza y luces de cámaras, despertando antes del amanecer por un mensaje de un colega que decía: ¿lista para hacer historia? Y sonreí otra vez, esta vez porque sí lo estaba, aunque nadie más aún lo viera. La ceremonia misma pasó como un borrón de sonido y color, aplausos subiendo en oleadas mientras se llamaban los nombres. Mi corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para ahogar la duda cuando pronunciaron el mío. El anunciador leyendo mi trabajo, la innovación, el impacto. Y yo entré en la luz pensando en los niños que me enseñaron resiliencia. Pensando en cada comida que me salté para dar tutorías, cada taller de fin de semana, cada nota de agradecimiento escondida en una mochila. Hablé de manera clara, honesta, porque eso es lo que la enseñanza me había enseñado. Y cuando terminó, no revisé mi teléfono, ni una sola vez. Dejé que el momento existiera sin su permiso. Pero después, de vuelta en casa, con la casa oscura y tranquila, finalmente miré. No había mensajes nuevos de mi familia todavía. Solo una notificación de un amigo que decía: «Enciende la tele». Y reí suavemente, sin saber por qué, y la encendí de todos modos. La voz del noticiero llenando la habitación, un banner corriendo en la parte inferior sobre educadores que cambian vidas. Y en algún lugar de la ciudad, mientras cenaban, papá deslizó su teléfono y se quedó paralizado porque la pantalla mostraba mi rostro y sus palabras resonaban de nuevo en él: «¿Qué es esto?». La noche contuvo la respiración mientras la verdad que había ignorado empezaba a hablar. La transmisión mostró mi nombre y letras en negrita bajo mi rostro. La presentadora diciendo cada sílaba lentamente, claramente, como si cada una tuviera peso. Y yo imaginé la mesa de mis padres en silencio, tenedores en el aire,
Porque esto no era un clip local que pudieran ignorar o explicar. Esto era televisión nacional, la que papá siempre respetaba, la que mi hermana compartía orgullosa cuando mostraba a otra persona. Y mientras el segmento mostraba clips de mi salón, mis estudiantes riendo, construyendo, aprendiendo, mi voz narrando sobre dignidad y oportunidades, yo estaba sentada en mi sofá abrazando un cojín, sin sonreír, sin llorar, solo respirando. Porque por primera vez, mi historia se contaba sin que nadie la minimizara. Y en algún lugar de la ciudad, papá miraba su teléfono y decía otra vez, más fuerte esta vez, ¿qué es esto? Mientras mi hermana se inclinaba sobre su hombro. El reconocimiento lo golpeó como agua fría. Y el me gusta de mamá en aquel mensaje de antes de repente se sintió muy lejano. Y finalmente mi teléfono empezó a vibrar, una llamada tras otra. Llamadas perdidas acumulándose, pero no contesté, porque recordé lo fácil que había sido para ellos ignorarme horas antes. Lo sencillo que fue decir solo una maestra insignificante. Lo rápido que eligieron la cena sobre mi momento. Y necesitaba que se sentaran con ese silencio un poco más, para llenar el vacío que habían creado, así que dejé que el segmento terminara, dejé que la presentadora me llamara inspiración, dejé que la pantalla pasara a la siguiente noticia, y solo entonces me levanté, apagué la tele y me fui a la cama. No por despecho, sino por paz, porque esa noche no tenía nada más que probar. A la mañana siguiente, mi teléfono pesaba en mi mano. Mensajes apilados como ladrillos. Papá primero, luego mamá, luego mi hermana. El tono cambiando de confusión a orgullo y luego a urgencia. Papá escribiendo como él no tenía voz, mamá diciendo que siempre me había apoyado, mi hermana enviando enlaces y capturas de pantalla. De repente, experta en mi éxito. Y los leí todos despacio, notando como ninguno mencionaba las palabras de antes. Ninguno dijo solo una maestra insignificante. Ninguno se disculpó por estamos ocupadas yendo a cenar. Y me di cuenta de que este era el momento con el que alguna vez había soñado, el momento en que finalmente me verían. Sin embargo, se sentía diferente de lo que había imaginado. Más silencioso, más firme, porque su reconocimiento ya no se sentía como oxígeno. Se sentía opcional. Cuando finalmente papá llamó y contesté, su voz fue cuidadosa, casi respetuosa. Pronunció mi nombre como si lo estuviera probando y me dijo que me había visto en la tele, que estaba orgulloso, que siempre había sabido que haría algo grande. Cerré los ojos, recordando todos los años en que esa frase había faltado. Y dije con calma, cuando los invité a mi ceremonia de premiación, papá, te reíste. Hubo una pausa, densa e incómoda. Intentó explicarlo como broma, pero no lo dejé. Le recordé exactamente lo que escribió, solo una maestra insignificante. Y como mi hermana respondió, estamos ocupadas yendo a cenar. Y como mamá le dio me gusta al mensaje. Y el silencio del otro lado fue más fuerte que cualquier disculpa. Finalmente dijo, no pensé que importara, y esa era la verdad, simple y desnuda. Él no había pensado que mi trabajo importara hasta que alguien a quien respetaba lo confirmó. Y yo le dije, suave pero con firmeza, que siempre había importado, mucho antes de las cámaras, mucho antes del aplauso, mucho antes de la televisión nacional, que importaba para mí y para los niños cuyas vidas no eran solo teóricas. Cuando colgamos, me sentí más ligera. No porque él lo entendiera completamente, sino porque lo había dicho en voz alta. En las semanas siguientes, llegaron invitaciones, entrevistas, solicitudes para hablar, y sí, cenas familiares repentinamente reorganizadas para acomodarse a mi horario. Pero me moví con cuidado, protegiendo la parte de mí que había crecido fuerte sin ellos. Una noche, mi hermana admitió que había estado celosa, que llamarme solo maestra era más fácil que admitir que había elegido significado sobre dinero. Y mamá se disculpó en silencio por eso, como diciendo que no se había dado cuenta de cómo se veía. Y yo acepté lo que se sentía real y dejé ir el resto, porque sanar no requiere olvidar, requiere claridad. Y la claridad era algo que la enseñanza me había dado en abundancia. A veces la gente pregunta qué se sintió mejor. Ganar el premio o ver a mi papá quedarse paralizado frente al teléfono y decir ¿qué es esto? La respuesta honesta es, ninguno. Lo que se sintió mejor fue saber que, incluso si ese momento nunca hubiera pasado, incluso si las cámaras nunca hubieran llegado, yo seguiría siendo suficiente. Seguiría estando orgullosa. Seguiría siendo maestra.
No insignificante, no pequeña, sino con raíces. Y si estás viendo esto ahora mismo porque alguna vez te han ignorado, subestimado o se han reído de ti por elegir un camino que no impresiona a los más ruidosos de la sala, recuerda esto: su reconocimiento no es la meta, tu integridad sí lo es. Y si historias como la mía te recuerdan tu propia fuerza o te hacen sentir menos solo, suscríbete al canal, porque aquí es donde las voces que alguna vez fueron ignoradas finalmente se hacen escuchar.